Ya estamos en Recording in Progress, Passa ¿vale? mal de l'esquerra, no mal. Entonces, gracias Natasha, porque si no luego De perdemos. nada, ya sabes, lo hago por mí, por si me duermo, así. No, yo te lo... Esto es muy poco motivador para mí. O sea, voy a darla casi por si me duermo, ¿eh? Porque a mí lo que dices no me interesa, pero yo que duermo mal, te oigo y oye, me pongo a dormir pero del tirón, ¿no? Sí, sí. Tu Bueno, voz pues funciona entonces como la de decíamos mi que madre. lo de los cuatro cuerpos. Voy a hacer un repaso de esto porque es importante un poquito ir enfocando la atención, la estructura de lo que esto significa, ¿no? Eh, el primer cuerpo es el físico, que de alguna manera obedece a un impulso natural, ¿verdad? El día que se fecundó la célula con el espermatozoide de nuestro padre, empezó una explosión celular, y había dos principios naturales fundamentales, ¿no? Que eran crear el cuerpo que albergaría la conciencia, y luego otro impulso que es el de la supervivencia, que es instintivo, que es animal, ¿no? Es decir, agresividad y huida para preservar la vida, ¿vale? Esos dos impulsos van funcionando y van creando ese cuerpo. Esto hay que entenderlo muy bien. Ese cuerpo tiene como base un impulso instintivo, que está relacionado, luego lo haremos del cerebro y de la memoria genética. Pero allí hay una cosa que es instintiva. Y muchas veces confundimos el instintivo con el emocional. No, no. Nosotros tenemos una parte instintiva que está más próxima a nuestro origen genético animal que no a una agresividad emocional, que eso es una sofisticación del proceso, ¿no? Pero, por tanto, el cuerpo físico tiene sus propias limitaciones, de las cuales va cogiendo conciencia. Porque tenéis que entender que esos cuatro cuerpos están guiados por un cerebro que no es distinto en ningún ser humano del planeta. Todos los cerebros son el mismo cerebro, con el mismo potencial. Y ese cerebro tiene la memoria genética de millones de años de la evolución del ser humano. Por lo tanto, y luego hablaremos de lo que ha desarrollado ese cerebro, que es la causa de la escisión, ¿no? Que es el pensamiento, pero ese cerebro tiene almacenada la memoria instintiva, ¿vale? Que es la agresividad y supervivencia. Bueno, el cuerpo físico va creciendo y tiene experiencias. Esas experiencias crean un cuerpo emocional. Coño, pues si he nacido en un entorno beligerante, en un país en guerra, pues tengo una estructura difícil. Si he nacido en Arabia Saudí, voy con burka. Si he nacido en Suecia, puedo hacer topless. Es decir, hay toda una serie de entornos culturales y también sistémicos, en función de cómo es mi familia, más ordenada, menos ordenada, que van conformando ese impacto emocional de ese cuerpo. Y es en esa emocionalidad que este cuerpo emocional ya funciona como deseo. El instinto era procreación pura. Este ya no. Este ya dice deseo. Deseo, ¿no? El deseo del cuerpo emocional es la búsqueda del placer. Y entonces ahí surge la conciencia. Esto me gusta, lo quiero, ¿no? Y eso, el cuerpo emocional va escogiendo emociones, las va catalogando sobre las que le gustan y sobre las que no le gustan. Y entonces surge otro cuerpo, que sería el mental de la conciencia, que dice, hombre, esto me gusta pero no me conviene, esto me disgusta, pero lo voy a hacer porque me conviene. Esos tres cuerpos, que en principio parecen la evolución de uno, son tres cuerpos en tres planos de dimensión distintos. Lo que pasa es que van entrelazados y este entrelace es lo que crea lo que llamamos ego, ¿vale? Si hay alguna cosa que digo que no de esto, me paráis, Entonces, entre medio del cuerpo físico y el cuerpo emocional está lo que llaman cuerpo etérico, que es la puerta al astral, donde está todo el viaje con los muertos, los budas, los santos, el concepto de Dios, todos los conceptos que el pensamiento ha creado en relación a lo trascendente. Porque claro, en el ego cuando se encuentra aprisionado dice, ostras, esto es un infierno y el ser humano, ahora hablaremos de esto, ¿qué hace? Crea como compensación al infierno el cielo, ¿no? Pues si eres musulmán, habrá 430 vírgenes allí que te estarán esperando. Si has nacido hombre, pues si has nacido mujer, no hay 430 machotes. Entonces, esto era un chiste, es que no me reís nada. Y entonces, en el cuerpo etérico, de alguna manera, es donde entramos lo que llamamos el astral. Los demonios, los muertos, los sueños vividos, todo eso. Que todo eso también son creaciones del pensamiento. ¿Vale? Hasta ahí, los cuatro cuerpos.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué decimos que para poder despertar se entra por la puerta del sufrimiento o por el discernimiento? Que en ese proceso, algunas personas, no todas, en ese proceso de conciencia que dice, oye, esto me gusta, pero no lo voy a hacer porque me perjudica, esto me disgusta, pero lo voy a hacer porque me mejora, ese mismo también acaba descubriendo, a través de la terapia y de la investigación, si tiene esa demanda, si tiene ese impulso, que no todo el mundo lo tiene. Todos los seres humanos tienen la capacidad de conciencia, pero no todos los seres humanos la desarrollan o la profundizan. Hay gente que quema indigentes en el cajero y está la Madre de Teresa de Calcuta que se da a los demás, ¿no? Los dos son dos seres humanos con grados de conciencia, pero la conciencia que tienen es distinta. Esto es muy interesante. En ese grado de conciencia hay un momento que algunas personas dicen, ostras, es que no solo se trata de gestionar el problema de que esto me gusta y esto me disgusta para poder llegar a ser, ¿no? Sino que aquí tiene que haber una salida, tiene que haber un sentido de trascendencia. No puede ser. Y ese sentido de trascendencia, entonces aparece la palabra amor. En un principio es el amor físico. El amor físico, pues tú tienes una química con una persona, te enamoras, ¿no? Compras una casa, tienes hijos y acabas convirtiendo ese amor en una hipoteca. Es decir, la proyección sobre ese impulso, ¿no? Va desarrollando la voluntad de conservarlo. Y al conservarlo, el impulso se disuelve, ¿no? ¿Quién es el que está haciendo esto? El pensamiento. En ese proceso surge el pensamiento y esa es la clave de toda la historia. Vamos a hacer otro foco ahora, ¿no? En el mundo hay un orden natural, la fuerza de la naturaleza. ¿Por qué le llamo orden natural? Porque tú pones una semilla, la plantas y la semilla nace un árbol. Hay una fuerza de la naturaleza que hace crecer el árbol. Allí el hombre no interviene. Pero el hombre con ese árbol hace una silla, hace una mesa, hace un ordenador e incluso cataloga al árbol, este árbol o el otro árbol. El pensamiento crea una realidad que no tiene nada que ver con ese orden natural. Y en esa creación del pensamiento, él se coloca como centro creador y con el poder capaz de doblegar ese orden natural a su conveniencia, como lo del amor, ¿no? La naturaleza tiene la lana, yo la voy a doblegar. Luego hace un movimiento como un perro con pulgas y una inundación del copón, ¿no? Es decir, no hay manera de doblegar a la naturaleza, pero el ser humano, buscando esa seguridad, ese confort, el eliminar el miedo, la ansiedad, empieza a tomar acciones en el plano natural con la voluntad de doblegar esto que él es también. Es decir, se ha producido una escisión. Cuando el niño tiene esa fuerza, es una fuerza inconsciente. En la medida en que él va diciendo, yo soy fulanito de tal, nacido en tal sitio, ¡pam!, ya empieza la escisión. Soy hijo de fulanito, a mí me pasó esto. Y entonces fijaros en una cosa muy interesante. Nosotros somos frutos de la evolución, desde la teoría de Darwin, por decirlo de alguna manera. Venimos de la ameba o organismo unicelular y hemos llegado al I+D, que es el ser humano, ¿no? Hay una evolución genética real, que pertenece al orden natural. Y hemos transmitido esa evolución a la parte psicológica, y eso es una mentira. No podemos evolucionar psicológicamente. O despertamos a la verdad del asunto y salimos del sueño que hemos creado, o seguiremos creando un conflicto. Porque hemos salido de la identidad que verdaderamente nos mueve y empezamos a crear. A esta me gusta, esto no me gusta, aquello me gusta, el mundo tiene que ser así, vamos a hacer un plan quinquenal, el marxismo, las religiones, musulmanes, cristianos, hindús. El orden de la naturaleza será porque mi pensamiento va a crear un sistema que creará armonía. Claro, esto es mentira. ¿Por qué? Porque o la armonía se crea en la identificación de tu verdadera esencialidad de ser, o todo es una proyección que genera conflicto. ¿Conflicto por qué? Porque hay separación. ¿Y dónde está esta separación? En que yo acumulo. Acumulo seguridad, acumulo conocimiento, acumulo dinero. Cada vez que yo acumulo me diferencio del otro. Me da igual que sea conocimiento que sea dinero. Yo soy por lo que yo me he peleado. Y en esa escisión me olvido de que el otro tiene la misma fuerza de la naturaleza que el árbol y que yo. He perdido de vista cuál es mi verdadera esencialidad de ser. Y entonces busco una salida de trascendencia de eso. ¿Vale? ¿Por qué decimos sufrimiento o discernimiento? Porque la primera salida
es el amor. La gente dice, bueno, yo muero por mi patria, o muero por mi amada, o muero por el Barça, ¿vale? Buscan un sentido de trascendencia a la lógica de la supervivencia, que es la fuerza que tiene el primer cuerpo. Y entonces se inventan a Dios, se inventan todas las religiones de todas las grandes tradiciones, igual que lo que os estaba contando ahora con los 4 cuerpos, son sistemas. Esos sistemas simbólicos los utilizamos para poder explicar o comunicar lo que aquí pasa. Pero no hay manera a través de los sistemas de realizar eso. Para realizar eso, cada uno de vosotros tiene que investigar y ver qué es eso. Por eso se dice que es una cuestión de despertar. El moksha, el satori, el nirvana, son estados, no hay nada que mejorar en vosotros. Lo que pasa es que tenéis que ver esa salida de esa creación fantasmagórica. No está en que vosotros evolucionéis psicológicamente, porque si evolucionáis psicológicamente, el pensamiento, esto, a ver si prestamos un poquito de atención aquí, el pensamiento es la creación del tiempo. El pensamiento está basado en la memoria, ¿vale? Primero yo tengo una experiencia, en la experiencia no hay pensamiento, tengo la experiencia. La acumulo en la memoria y en función de la experiencia proyecto en el futuro una situación. Ahí hay una creación del tiempo, que es irreal. Luego hay un tiempo que es una unidad física que es real. Para plantar una semilla y que se convierta en un árbol, hay un tiempo de funcionamiento. Pero ese tiempo pertenece al orden natural. Luego hay un tiempo psicológico que es creado por mí. ¿Por qué? Porque he cometido el error de que la evolución interna, que mi psicología tiene un proceso de evolución. Que si soy cristiano y me porto bien, iré al cielo y me esperará San Pedro. Y que si no están los ángeles, los arcángeles, las potestades y las virtudes ayudándome a poder vivir esta cruz que vivió Cristo. Y si soy musulmán, ni siquiera puedo nombrar a Dios, sino que mi devoción hará que esa presencia me guíe. Allah es grande. Y es tan grande que me puedo cargar a cualquiera que vaya en contra de mi Dios. Y esto, tú que eres ucraniana, está pasando ahora mismo con Rusia, ¿no? En Rusia, de pronto, el jefe de la iglesia ortodoxa rusa bendice a Putin que se carga a los vecinos. ¿Y por qué? Porque ellos piensan que el sistema social de Occidente, lleno de, perdonad el lenguaje, maricones, son un desastre, son un peligro. Y entonces, más vale exterminarlo, están en Guerra Santa. Y bendicen al dictador. Y el Putin se lo cree. O no, esto no lo sabremos nunca, pero el caso es que está bendecido por la religión, otra vez lo mismo. Y cuando aquí sale la ultraderecha y dice, ostras, a los inmigrantes hay que parar, o sea, vuelven otra vez a dividir su identidad, sienten en peligro su identidad. Y al sentir en peligro su identidad, se dividen, se olvidan de que el otro es uno. Y lo mismo. El que crea esa falsa identidad es el pensamiento. A través de la experiencia, lo acumula en la memoria y lo convierte en una proyección para llegar a ser. Coloco la evolución biológica a la psicológica. Y ahí empieza el lío. Y cada vez voy generando más conflicto. Vamos a 300 por hora contra un muro sin salida. Y los que tienen la salida ya han entendido que el universo no hay manera de pararlo. Entonces lo que están haciendo es construyendo cohetes para meterse ellos y sus colegas y bueno, colonizaremos Marte. Y esto es salvar a la humanidad para ellos. Pero la única forma que habría de salvar a la humanidad, si eso es un propósito posible, sería transmitir la conciencia del despertar. No hace falta salir de este espacio tiempo para poder terminar con el sufrimiento. Entonces, el pensamiento crea una acción para una evolución psicológica y en esa evolución psicológica hay una afirmación que es tu condena. Ah, yo soy esto, pero seré aquello. Yo estoy mal porque mi padre me corría a hostias, pero no pasa nada porque ahora haré terapia y soltaré eso. Esto es una mentira, porque claro, no existe la dualidad. O sea, amor y odio no son dos
polos opuestos de la misma cosa. El amor, cuando hay amor no puede haber odio. Y cuando hay odio no puede haber amor. No hay una posibilidad real de evolucionar psicológicamente hacia tu estado natural, porque tu estado natural ya es. Sí que hay una manera, ¿no? Se dice, hay que matar al ego. Siempre hemos dicho aquí que aquí no hay que matar a nadie, ¿eh? Pero el ego, llegado a este punto, tiene dos opciones, ¿vale? Es, a través del sufrimiento, se rinde, y entonces al rendirse, ahora hablaremos de la estructura de la conciencia, quiero que seáis muy cuidadosos. Todo lo que yo explico son sistemas de palabras. Yo puedo defenderos el cristianismo. El cristianismo, el Vía Crucis, Jesucristo es crucificado. ¿Crucificado qué quiere decir? Que nace aquí, morirá aquí y hay otro palo que es trascendente. Es crucificado en el tiempo intemporal como hombre. Y él dice, yo soy Dios encarnado. Esto lo he dicho muchas veces, ¿no? Hay diferentes fenómenos espirituales en la sociedad humana, ¿no? Están los avatares, que son los que dicen, yo soy Dios encarnado. Están los profetas que dicen, esto va por aquí. Y están los budas y los santos que nacen en la condición humana y despiertan. Cada vez que ha habido uno de estos fenómenos, la humanidad ha hecho un paso más del mono al mono con pistola. Pero todos esos sistemas, las grandes tradiciones, te cuentan lo mismo. La virginidad de la Virgen María es la mente virgen en calma, el ego inexistente, es iluminada por el Espíritu Santo, es decir, recibe la esencialidad del ser, que ellos le llaman Dios, y nace, hay un segundo nacimiento. En los evangelios hay el segundo nacimiento de Nicodemo, que tiene que ver con ese fenómeno. Y en ese proceso el hombre es crucificado en la trascendencia del amor, y él dice, no os preocupéis, porque si amáis, todo este sufrimiento se convertirá, fíjate, ellos hablan de resurrección, no de reencarnación, ¿eh? Resucitarás. Resucitarás quiere decir que volverás a nacer, pues lo que hablábamos, ¿no? Como el gusano que se convierte en mariposa. Sin la masa biológica del gusano no es posible la mariposa, pero la mariposa no tiene nada que ver con el gusano, ¿eh? Ahora los cristianos ahí ya, porque diríamos que esto, dentro del proceso evolutivo de lo que llamamos karma, que sería la herencia evolutiva dentro del cuerpo etérico, ¿no? Porque la conciencia humana va dando vueltas, y Oriente, que son los que conocían el sentido de vacuidad, los tratados religiosos más antiguos de la humanidad son los Upanishads, ¿no? Después de los Upanishads vinieron los Vedas, y en los Vedas nace el hinduismo, y dentro del hinduismo nace el budismo. Por hablar de tres grandes focos, ¿eh? Hinduismo, budismo, en el Mediterráneo, filosofía, toda la tradición griega, que es eslava y viene de la India. Un momento, que algo ha pasado. A ver, cuidado con esto. Uy, s'ha desconnectat. A veure, espérate. Ahora, iniciar. Jo segueix gravant, això. Aquí posa gravando, eh? Sí, però ara no sé per què vosaltres heu desaparegut. Ah. Ja me passó esto l'altre dia. Vosaltres ens veieu? Jo us veig, sí, tant és. Pues això deus tenir per aquí baix, no? El Zoom? El Zoom? No. O sigui, que està Molt bé, gravant molt bé, segur. molt bé, molt bé. Ahí està. ¡Ah! La mar, ¿qué haría yo? Inválido y sin asistencia verdadera. Igual que has dit, el karma es la herencia evolutiva de... El karma es la herencia evolutiva del pensamiento. Es una creación falsa del astral. Falsa. Falsa, totalmente falsa. Lo que pasa es que tan falsa como la creación del pensamiento de esta mesa. Desde una perspectiva de la materia, la mesa es una estructura atómica, primero molecular, luego atómica y luego antimateria. Pero tú ves la mesa. Entonces, si nosotros, yo solo he dicho, el astral, ¿no? En muchas tradiciones se habla de que el astral es el cinturón de las mentiras, que es donde están los ángeles, los budas, todo este tema. Entonces, yo puedo a través de una meditación llevarte a ese campo, pero ese campo es tan real como la mesa, es decir, falso. Lo que pasa es que tú con tu mente te conectas con una dimensión creada por 10 millones de años de evolución del ser humano. Claro, han colocado allí
el cielo, el infierno, los ángeles, el budismo, los demonios, os hablaba de los caldeos, los sumerios. Ellos adoraban a un dios que se llama Maluk, es una de las entidades más tremendas que hay en el astral, porque cuando ellos peleaban contra el enemigo, como concepto, había que sodomizar al hombre, matar a las mujeres y arrancar del corazón al hombre y comérselo. Y esto lo hacían con ritos, liturgias, hacia ese dios Maluk. Y eso crea un egregor en el astral, como el Barça. Pierde el Barça y yo me muero del corazón. Entonces, ese egregor, igual que la personalidad, ¿no? Oye, yo quiero dejar de fumar y no puedo, acaba teniendo un poder sobre las almas. Entonces, en el astral hay sistemas creados por el ser humano, y este es el punto, ¿no? El punto es, ¿cómo me libro yo de toda esa fuerza? ¿Dónde Perdona, está? Mana'm. sí, que amb aquesta explicació t'imaginaries a l'astral com la basura, ¿no? Bueno, Perdona, ¿eh? yo os dije a vosotros, yo lo llamo parque de atracciones, yo os dije, en un momento dado podemos hacer trabajo para que vayáis al parque de atracciones, pero Sí. en las tradiciones verdaderas que hablan de esto, en la tantra budística y el hinduismo, ya dicen que cuando tú has despertado el astral desaparece, porque el astral no es distinto de este plano, es una forma de ilusión más sutil. Te desplazas distinto que aquí, que te desplazas con el motriz del físico. Allí hay dos dimensiones, no hay tres, la de la profundidad no existe. Eso es otro plano. Allí hay también seres que han muerto, pero que no quieren aceptar que han muerto, y entonces se ha cristalizado ese egregor, y lo que hacen es colocarse, esto lo habéis oído, encima de la gente, crean miedos y ansiedades para chupar la energía para poder vivir en ese medio. Hay una mujer que se llama Paloma Cabal de la escuela que dice que hay campos de concentración y que ahora los seres de luz están haciendo ¿cómo lo llama? Cogiendo a toda esa gente y llevándolos lejos para que dejen de ocupar el astral, ¿no? Pero esta tía tiene seguidores, y da conferencias y no se equivoca, ella conecta con todo eso, pero eso es tan real como la mesa. ¿Qué quiere decir eso? Que, ojo, si te encuentras al Maluk y no estás bien centrado, la energía que tienes se te lleva, pero el Maluk, si tú estás bien centrado, desaparece. Porque la luz que tú eres, la verdad que tú eres, no tiene, la mentira no tiene ninguna conexión con eso. El problema es que tu identidad está escindida de la luz que tú eres. Y con que tu identidad está escindida de la luz que tú eres, a partir de ahí, cualquier fenómeno externo te implica en una reacción, ¿no? El acumulado en la memoria te hace hacer una acción. La acción genera un movimiento y te hace hacer una reacción. Y ahí vamos acumulando experiencias y memoria y generando más y más conflicto en la función del orden. Los judíos, vamos a matar a todos los palestinos. Pues eso nos da la orden. Claro, hay un elemento allí que es imposible, porque el palestino no es distinto de tú, y tú no vas a conseguir que el universo se ordene porque te matas a ti mismo. Es imposible, o sea, es imposible metafísicamente, ¿no? Decíamos que el bien mayor, el gesto mayor de inteligencia es el bien común. ¿Por qué? Porque si yo me someto a otro, tarde o temprano acabaré revolucionándome. Si someto al otro, tarde o temprano se revoluciona. En cambio, si yo el encuentro con el otro lo convierto en un proceso de crecimiento, de entendimiento sobre qué me lleva a ese fenómeno, entonces, ¿qué surge de ahí? La compasión o el amor, la inteligencia. Os hago ese foco porque ante este panorama me dirás tú, vamos a hacer, ¿me entiendes? Entonces, volvamos a hacer un repaso, ¿no? Los cuatro cuerpos, en el etérico está el astral es donde, como decía Ana, podrías llamarlo el basurero. No te equivocas, en el hinduismo le llaman la conciencia laya, ¿no? Que es donde vamos metiendo todas las experiencias que no queremos ver, ¿no? Todas las emociones no vividas, ¿no? En la psicología se llama inconsciente, ¿no? Tenemos dos maneras de entender, ¿no? Esto lo hemos dicho otras veces, de abajo arriba y de arriba abajo. De abajo arriba, ¿qué es? El instinto manifestándose. Yo estoy en una
en un embotellamiento, me tocan la bocina, he tenido un mal día, salgo del coche, cojo la barra del cambio de ruedas y le abro la cabeza al otro. Y luego digo, ostras, ¿qué he hecho? Uy, habrá que llamar a un abogado. Mi pensamiento busca una solución sobre el problema. Pero el impulso ha sido irracional, inconsciente. Pero eso me hace ver que yo tengo ira. Y luego hay otro, que esta es la base sobre la que nosotros podemos aprender a poder despertar, que es el cáspita. Todos vosotros habéis experimentado en algún momento, en una situación difícil, una visión de decir, hostia, esto es por aquí. Cuando hay esa visión, toda tu acción se alinea. Los artistas y los poetas tendrían esas visiones parciales, son capaces de eliminar el ego para que venga esa inspiración y crear algo. El problema es que cuando lo crean, vuelven a la identificación. No es sostenible esa visión. Pero todos vosotros la conocéis. Es decir, que ahora vamos a abrir el foco, ¿vale? Decimos que el cerebro es el mismo cerebro para todo el mundo, ¿vale? Y que ese cerebro es nuestra herencia genética como especie humana. Pero ese cerebro lleva 10 millones de años escindido y creando el astral y dándole relevancia al pensamiento. Porque cuando nosotros nacemos nos han educado en que tenemos que sobrevivir, en que tenemos que pelear, en que tenemos que preservar a la familia, a la tribu, a la nación, al Estado. Está entrenado para la división. Nadie nos dice que no es así. Y además, el sentimiento patrio de los nacionalistas españoles, catalanes o rusos es un sentimiento que tiene que ver con la unión de la herencia del astral como nación. Es su egregor. Hay pueblos imperialistas y hay pueblos más sumisos. Pero eso forma, igual que hay personalidades más agresivas y menos. Es decir, que todos estamos atrapados de ese lío. Y entonces, entre medio, aparece, nosotros podemos hablar, yo personalmente puedo hablar de 4 maestros. Nisargadatta, Ramana Maharshi, Krishnamurti, todos ellos te hablan del despertar. Te hablan de que todo esto no es real. Y el cuarto, yo podría hablar del patriarca de mi linaje, que es el Zen, ¿no? Porque yo de Shimaru creo que era una persona, por todo lo que hizo, que estaba despertada. Pero lo que pasa es que él estaba sujeto a un linaje, ¿no? A un linaje de práctica. ¿Y qué es lo que pasa? Que tampoco, ¿qué es la meditación? La meditación impuesta es pensamiento. O sea, yo puedo llegar a tener un control de disciplina mental, pero eso no me dará el despertar. Como mucho, me dará un espacio donde estoy en casa salvados y me puedo recuperar. Pero cuando salgo de ese espacio y vuelvo al mundo, vuelvo a estar identificado con mi personaje. El Zen sistemáticamente no te dice eso, te dice, tienen toda una categoría, está el Zen del infierno, no sé qué. Si tú por cojones te quedas quieto, tarde o temprano, acabas teniendo ese despertar que ellos le llaman Satori. Pero el sistema es falso porque es uno, otra vez el pensamiento, queriendo doblegar nuestro interior. No va a funcionar. Porque el uno, el ego, tiene que desaparecer. Es solo creando la vacuidad interna que nosotros podremos recibir la inspiración del espíritu. Por decirlo en palabras gruesas. Voy a hablar de Dios, pero no es Dios, Vamos a hablar de mente mejor. Existe la mente humana, que es una cosa muy pequeña y entrelazada con toda esa herencia genética que estoy hablando. Existe la mente universal y existe la antimateria de donde surge todo esto. Son los 3 estados que vamos a intentar, insisto, todo eso son sistemas y que yo los hablo para que vosotros podáis ir colocando vuestro foco de atención ¿en dónde? Porque si yo ahora coloco el foco de atención en el astral y os digo, y vamos a ir a ver a los demonios, y veremos al arcángel San Miguel, y recogeremos luz, y con que me tenéis confianza, por eso sois pocos, porque hay pocos que me tengan confianza.
¿entiendes? Entonces, dirías, vamos a verlo, ¿no? Pero yo os estaría dirigiendo sobre una atención que sería un error. Cuando el cura católico cuenta misa o los arzobispos españoles dicen que a los gays habría que emparedarlos, ellos lo creen realmente. Están utilizando, fijaros lo que es la religión católica, ¿no? Si hablamos de eso, son 2000 años creando liturgias de miedo y evolución sobre un sistema. No hace falta que yo sea católico practicante, basta que mis padres lo hayan sido para que allí metido en el disco duro haya una cantidad de mierda que te cagas. Y eso no va en contra del catolicismo, ni del hinduismo, ni de los musulmanes, ni de... Todo el odio que pueden llegar a tener los palestinos contra Occidente, porque objetivamente Occidente les ha dado por saco, Occidente les ha dado por saco, y los patriarcas árabes que tienen el petróleo y que vienen de una relación tribal, ¿no? No son una nación, esto, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, había el Imperio Otomano, y los ingleses, que son una pandilla de cabrones, dijeron, bueno, aquí nos echan, esto se acabó, vamos a crear Israel aquí en medio con la historia de los sinoístas, de que necesitan un país, y además a los tribus, esto en Lawrence de Arabia se explica muy bien, ¿no? Eran tribus nómadas, y los jefes de las tribus nómadas eran bandoleros. Pues a estos les hablaron del nacionalismo árabe y crearon una nación. Entonces, ¿estos qué hacen? Siguen con el mismo sistema tribal. Él, sus 300 mujeres y sus primos están con el dinero, los demás pringan todos. Al crear esos estados tribales que no había nacionalismo político, desactivaron el sistema otomano y ahí tenemos el lío. Pero esos que tienen el dinero no han hecho nada para cuidar a los palestinos que están sujetos al mismo Dios. Arabia Saudí tiene la Meca, que sería como en Jerusalén el lugar santo de los... Luego, ¿cuál es la diferencia entre sunitas y chiitas, ¿no? Entre los de Irán y los de Arabia Saudí, los salafistas? Pues básicamente que unos son monárquicos y los otros son republicanos. Los chiitas lo que dicen es, cuando Mahoma murió, vamos a hacer un consejo de sabios y sobre sus escrituras, sobre el Corán, vamos a inspirarnos en la sabiduría. Y los sunitas dicen, no, no, ni hablar. Aquí ahora el que manda es mi primo, que era primo segundo hermano y tiene origen de sangre sobre Mahoma. Son monárquicos y los otros son republicanos, pero bueno, y están ligados a hostias y hablan del mismo Dios y del mismo libro santo. Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, las tres grandes religiones teocráticas, musulmanes, judíos y cristianos, tienen unidad. En el Corán se reconoce a la Virgen María y a Jesucristo, lo que no lo consideran Dios, lo consideran un profeta. Y Moisés es el patriarca sobre el cual Jesucristo se convirtió en el elegido en el Nuevo Testamento. Pero para aquellos dijeron, no, este no es Dios, pero el tronco es el mismo. Y otra vez sistemas de separación. Todos esos sistemas de separación crean, diríamos, lo que está en el alto astral, que es una compensación del bajo astral, que el bajo astral sería las perversiones del pensamiento con respecto a los instintos. El instinto de procrear lo transformo en el placer y acabo vistiéndome de cuero porque con que el placer termina en el momento necesito mayor intensidad. Y entonces la mente crea perversiones para poder mantener. Eso sería el bajo astral, la transformación del instinto en una proyección mental. Y el alto astral sería, yo voy a ser virtuoso, crearé los santos y los ángeles, pero todo eso está en el mundo del pensamiento y es el lío que tenemos. Entonces decíamos, está la dimensión física que tiene un orden natural, es decir, en la vida, las tormentas, hay un orden en el cual el hombre no puede intervenir. Luego hay un desorden creado por el hombre, no solo como objetos, sino como pensamiento, que eso sería la mente humana, y luego hay una mente que sería la antesala de la potencialidad del ser. Yo, hablo por mí ahora, yo estoy seguro que todos vosotros también, ¿no? En mi proceso, yo me he sentido cuidado. Hay algo que en momentos tremendos de mi vida
me ha inspirado a decir, hostia, esto es por aquí. Y que me ha cuidado. Entonces, claro, en mi ignorancia primero digo, esto es Dios, ¿no? ¿No? Y luego digo, no, Dios no es. Esto, me voy al budismo zen y me dice, no, no, esto es una práctica en la cual tú te puedes poner en experiencia con esa vacuidad y esa vacuidad eres tú. Entonces me voy a practicarlo. Entonces cuando estoy allí me doy cuenta de que ellos practican eso, pero uno de los votos, esto lo he explicado más de una vez, ¿no? Que se dice por la mañana en el templo es, por innumerables que sean los seres sensibles, hago el voto de iluminarlos a todos. Esto es un principio que tiene que ver con que el otro y yo soy lo mismo. Pero ¿qué pasaba? Que en el dojo, en el zen, que es una práctica durísima, ¿no? Cuando venían neuróticos, es decir, gente que no tenía una estructura mental bien establecida, y practicas zen, pueden pasar dos cosas. Una, que si aguantas y no te mueves, ¿no? Atravieses la estructura neurótica. Pero la mayoría de las veces, ¿qué pasa? Que con que te quedas en el vacío es pura energía, ilumina la estructura y ¡pam! Saltan. Yo he visto salir de allí, pero gente incluso más rota de lo que habían entrado. Y entonces yo le preguntaba al que dirigía el templo, oye, al abad, oye, ¿y esto? Es complicado. Porque ellos no consideran el amor como los cristianos. Ellos hablan de la compasión. Y si el otro salta, es que todavía no está, como los judíos. Los palestinos no son parte de mí, porque no conocen la religión verdadera. Entonces, este es un fenómeno del mundo que todavía no está lo suficientemente maduro para entender lo que aquí hacemos. Nosotros nos comprometemos con el mundo porque estamos aquí manteniendo la antorcha. Pero los que no lleguen es su problema. Tienen que sufrir más para entender eso. Porque esa estructura que no les deja es el ego. No, y ellos hablan de compasión, que es amor más visión. Y el amor, entendido como los cristianos, lo consideran un bono. Un bono quiere decir una ilusión, ¿no? En cambio, Cristo dice, no, no, es a través de amar que tú vas a dividir la diferencia. Y es a través de amar que tú podrás pasar el Calvario. Pero en ese amor, Él crea una división. Dios, Padre, Hijo, que soy yo, y Espíritu Santo que nos ilumina. Ya volvemos a lo mismo. Un sistema de pensamiento que me separa de la experiencia que verdaderamente yo soy. Sí, como sistema es real. Como sistema es real. Existe cuando tú tienes la mente en calma, la inspiración a esa mente universal que crea un segundo nacimiento. Pero el sistema que te están contando para llegar a eso hace que ese segundo nacimiento esté colocado en el astral, en el parque de atracciones. Entonces, podríamos hacer lo mismo con la filosofía griega, pues hasta Platón, porque Aristóteles ya, todo y que él habló de Dios como una fuerza, como un motor de conciencia, esa mente universal como motor de conciencia, pero él habló de que el centro estaba en el ser humano. Hasta Platón, los presocráticos y Sócrates hablaban de que Dios estaba fuera, es decir, que esa esencialidad inspiraba al ser humano. El otro inventó las matemáticas, es decir, de ese yo mando, ya doblegaré el vacío, ¿no? Ya entenderé a Dios, creó el mundo de la razón laica. Entonces, la devoción religiosa, como mínimo, te compensa de la locura, porque en el astral, pero no está igual de mentirosa que la laica. La laica también es una creación, ¿no? No existe nada. Entonces, da igual todos los procesos evolutivos, ¿no? El caso es que todo lo que sean sistemas, si no sirven para fijar nuestra atención al punto fundamental de que lo que impide que nosotros entremos en contacto con esa mente universal, que le podéis llamar Dios, aunque es un error, porque al llamarle Dios le dais unas connotaciones, o Buda, o Brahma, para poder conectarse con el ordenador central, y que el ordenador central transmute lo que tú eres, despiertes a esa verdad, tiene que desaparecer el ego. Es decir, que desde mi sitio, lo que yo puedo enseñar o puedo intentar enseñar es a crear el vacío sin disciplina.
Todos vosotros que lleváis muchos años trabajando conmigo hemos hecho meditaciones del silencio. ¿Qué es la meditación del silencio? La meditación del silencio es un casa salvados. Venimos a la espiritualidad y a la meditación absolutamente neuróticos, ¿no? Y entonces nos enseñan en el mindfulness que podemos desapegarnos de la neurosis para tener un mayor objetivo en nuestros propósitos y eso genera una mayor integración social, esto se llamaría materialismo espiritual, o podemos usar la meditación como vivir ese espacio donde toda la neurosis no nos entra, pero con que es una disciplina mental mantenida todavía en el ego, cuando salimos fuera volvemos a estar embrollados en el rollo, ¿no? Nos vamos a la meditación, cargamos pilas, salimos fuera, las gastamos y cargamos pilas, bueno, más equilibrado que el materialismo espiritual, que es la creación de un psicópata, ¿no? El mindfulness, es decir, consigo eliminar los resortes morales para conseguir mis objetivos. Y a eso le llamo autoestima, pensamiento positivo, pero sigo siendo yo contra el mundo. Y me dan herramientas para que ese yo sea más fuerte todavía. Luego existe la ley de la correspondencia, ¿no? Si eres un cabestro grande, te van a traer otro cabestro más grande. Eso sí, tarde o temprano, el final en ese plano es el mismo, ¿vale? Entonces, desde mi lugar, ¿cómo puedes hacer, ¿no?, que gente que tiene ese interés descubran esa vacuidad, la ausencia del ego, no como disciplina meditativa, sino como abertura de la atención a esa otra mente, o a ese Dios, o a esa inspiración. Y aquí decimos que anatta, la cuarta dimensión, el corazón. Yo podría deciros que esto también es una trampa, pero como que yo soy muy amoroso, utilizo la vía del amor. Pero sobre todo también porque para mí es una experiencia. Matar al ego, en el Zen de Shimaru, decía, hay que volver a la tumba. Ramana Maharshi explica que él se iluminó cuando tuvo una experiencia de muerte. Y después de esa experiencia de muerte se pasó un tiempo un poco lelo para intentar equilibrar lo que había pillado y luego se fue a las montañas de Arunchala a predicar desde el silencio. No hablaba este. Nisargadatta estuvo en el mismo proceso, te lo cuenta, y cuando ya fue, se iba a ir a las montañas de Arunchala porque es la tradición y dijo, nada, este es estanquero, en el proceso perdió 3 estancos, le quedaba uno, en una ciudad, ¿cómo se llamaba?, en Calcuta, delante de unos urinarios, y se puso a predicar arriba. Está el libro Yo Soy Eso, que es una auténtica maravilla, y en una de ellas le preguntan, pero usted que está ahí diciendo la verdad, ¿cómo puede estar ahora con Pakistán, que está invadiendo? Y está sentado sobre una piel de tigre. Mire, escuche, yo vengo de una tradición donde el maestro se sienta en la piel de tigre, y es una cosa que va muy bien para la humedad. Yo no voy a entrar en quién mató el tigre, ¿vale? Y tampoco voy a entrar en el de Pakistán. Usted está proyectando qué haré yo. Yo no estoy. Y si le corto la cabeza, ¿qué pasará? Digo que se cortará la comunicación, porque yo ya he muerto. Yo soy alguien que está fuera de tu mundo y entra en él y te dice, coño, despierta. Y tú lees Nisargadatta y lees a Albert Quesar, que tiene el libro El buscador es lo buscado, y en esos textos se pone algo, ese cáspita, esa epifanía, esa visión, que dice, coño, esto es verdad. No soy capaz de cuadrarlo, pero esto es verdad. Esto es lo que yo os decía, que en todo este proceso hay muchas veces que hay una comprensión que es de arriba a abajo, que es una visión. El problema es que esa visión no se aguanta. Pero gracias a esa visión yo empiezo a identificar qué es esa mente universal, qué es ese Dios. Por mi experiencia particular, y estoy seguro que por la vuestra, cada vez que hay eso hay inteligencia. No inteligencia en cuanto a la capacidad de procesar datos o acumular más conocimiento. Inteligencia en cuanto a que uno sabe lo que tiene que hacer. Hay una inteligencia que tiene que ver con el orden natural. Y dentro de esa inteligencia inspirada en ese orden natural, en el fondo hay un acto de amor. Hay compasión desde mi ignorancia a esa verdad. Claro, yo cometo un error si a eso le doy una personalidad. Pero la experiencia real es que el contacto con eso
me despierta a una realidad que no tiene nada que ver con toda la herencia genética y onírica del astral. ¿Cómo voy entrando en eso? Decíamos, por sufrimiento, gente que le ha dado tantas vueltas que desea morir, y en un momento, al desear morir, el ego se encoge y ¡pam!, despierta. Y entonces, ¿qué pasa? Que ese orden natural que vemos de abajo arriba en la fuerza de la naturaleza empieza en esa persona, y todos los sistemas celulares dañados, porque el cerebro se daña. Cuando yo tengo emocionalidades muy fuertes producidas por las drogas, por el alcohol, por el tabaco, aunque esté despierto, todo eso luego hay que repararlo. Porque resulta que el ordenador tiene mal los conductos. Pero si estoy despertado a eso, en el proceso del tiempo de este plano, se va creando un orden donde mi cuerpo físico se armoniza con eso. Pero aquí hay que entender una cosa, eso es limitado. Yo voy a vivir mi vida en orden, sin ego, pero moriré físicamente. Y yo ya sé, el alma no existe, no hay yo, ni conciencia. Hay la misma agua que el viento del espíritu convierte en olas que vuelven a convertirse en océano. Y si yo me equilibrio con mi identidad de agua, pues vivo el oleaje como una manifestación de toda esa fuerza. Pero si yo pienso que esa manifestación de esa fuerza me va a dar a mí la vida eterna, y ahora he vuelto a cagar. Por eso decimos, desde el sufrimiento, la persona que de alguna manera encoge el ego hasta el punto de que entra en contacto, y con que es un despertar, no hay evolución, ese contacto produce el cambio. Luego esa persona, cada una, hay tantas personas como despertares, va equilibrando esa armonía como puede, ¿vale? Y luego, por el discernimiento. Gente que escucha esto, le resuena, hay algo dentro que dice, hostia, esto va por aquí, y en ese discernimiento empieza a hacer acciones que son no acción. Empieza a no ser reactivo con su pensamiento. Porque ha tenido, si lo ha visto, la ira no cabe. Si lo ha visto, los celos no caben. Si lo ha visto, los hábitos que yo tengo sobre mis hábitos dañinos dejan de tener fuerza. Es como cuando está toda la sensualidad de la noche en las discotecas y encienden la luz, ¿no? Todo el mundo con las chicas con el rímel caído, los otros borrachos, se pierde todo el glamour, ¿no? Porque claro, cuando encienden la luz, esa pasión del deseo distorsionado desaparece. Y entonces eso te permite empezar a ordenarte con respecto a esa verdad. Pero ese orden, si fuera resignación, no serviría. Por eso, esa mente es inteligencia. ¿Y qué pasa? Que esa inteligencia yo la amo, porque me da paz. Y por eso puedo decir que esa inteligencia además es amor, sin calificarla como Dios. Mi forma de eliminar el ego es renunciar a mi personalidad reactiva para abrirme a esa verdad. Y que se produzca la transmutación de la cuarta dimensión. Luego, aún podríamos trabajar 3 más, ¿no? Pero desde esta, que es el equilibrio entre las 3 de arriba y las 3 de abajo, se consigue una visión más esférica de todo el proceso de conciencia. Pero quiero que entendáis bien una cosa, ¿no? No es posible el proceso evolutivo en lo psicológico. Esto es un despertar. Y para despertar hay que crear el vacío. Y para crear el vacío hay que eliminar el ego. La meditación sirve para ir catalogando nuestros hábitos negativos, nuestras estructuras de pensamiento, y desde esa visión empezar a soltarlo, a no ser reactivo. Claro, eso es confianza, ¿no? Eso es fe. No, la fe también es una parte del sistema. Eso es ser no reactivo. ¿Por qué? Porque ya has entendido que la búsqueda del placer lo único que va a generar es dolor. Porque conseguirás un subidón y después del subidón tendrás las consecuencias del esfuerzo. La paz, la serenidad, el amor y la inteligencia están fuera de lo dual. Por lo tanto, yo empiezo a vivir mi vida en orden a eso.
y no a lo que mi pensamiento dice, sino a la inspiración que eso me da. Claro, esto es complicado, ¿no? Porque, ¿cómo hago? ¿No? ¿Cómo hago para ir creando ese espacio interno, ¿no? En el cual esa inspiración me permita elevar mi conciencia a un proceso donde desestime toda la herencia biológica, teniendo la fuerza que tienen? Porque la gente que tiene adicciones, ¿no? Yo me acuerdo, ¿no? Cuando decían en el Zen, oye, las emociones son bonos, ¿no? Tenéis que manteneros quietos. Y dice, hombre, serán bonos y lo que tú quieras, pero yo me siento aquí y se me comen los demonios. Serán mentiras, pero vamos, yo los vivo, ¿no? Claro, tienen una fuerza toda esta estructura que tiene que ver con la genética de millones de años en el cerebro, que está dañado, más la mierda que tú le has echado. Entonces no es tan fácil abstraerse de eso para abrirse a lo otro. Y la mente universal puede interactuar con el cerebro humano y transmutarlo. Pero el cerebro humano no se puede conectar con la mente universal porque hay propósito y hay dualidad. Tiene que abrirse a ello. Decíamos que hay 3 vías, ¿no? La del Zen, que es el jara, que es por mis cojones me quedo quieto, que es lo del Buda, ¿no? Me siento bajo la luz de la Buda y no me levanto hasta que esto haya pasado, ¿no? Y este ya lo intentó en la renuncia, se fue con los ascetas y luego se dio cuenta que eso no servía y con que era el más chulo, vivían en un sitio, en un lago con mosquitos y él meditaba en el lago para que los mosquitos se lo comieran, ¿no? Dice la leyenda que ya salió medio mareado cuando se dio cuenta de que ya no tenía salida y una pastorcita, siempre hay pastorcitas, le dio leche de cabra y el Buda revivió y entonces a partir de ahí se empezó buscó llegó un momento que dijo, no es la disciplina asceta, no es la práctica de la meditación firme, y se sentó bajo el árbol de la Bodhi. Ahí se le apareció Mara, que es el diablo, que es lo mismo que las tentaciones del desierto de Jesucristo, ¿no? El astral se manifiesta como cinturón de las mentiras, te quedas quieto y lo atraviesas. Insisto, todo eso son sistemas y podemos defender las grandes tradiciones, el hinduismo, el islam, con la tradición... estos que dan vueltas, ahora no me acuerdo, los sufistas, ¿no? Que es la parte esotérica del islam. Está el Ibn Shah, que habla del todo, el vacío, igual que Nisargadatta, ¿eh? Y luego están los católicos musulmanes que hablan de la Guerra Santa. Pero todas las grandes tradiciones hablan de ese espacio. El Islam con los sufistas y el de esto, los esotéricos, los judíos con el árbol de la Cábala, que es un plano de 10 sefirot que tiene que ver con 22 caminos, que es el proceso de elevación de la conciencia. Ellos dicen de la construcción del Merkabah, que es el cuerpo de luz que te lleva a la unión de Yahvé o Jehová, ¿no? Dicen que si eres capaz de pronunciar el nombre de Dios te iluminas inmediatamente porque la vibración te lo da, lo que pasa es que nadie recuerda cómo era, ¿no? Y los cristianos, vamos, la mística cristiana bien entendida es absolutamente extraordinaria. Pero claro, no hay, los que tienen la herencia de esa tradición son los de los rizos en los judíos que están machacando a los palestinos. Los que tienen la residencia de esa tradición son los católicos, ¿no? Que quieren quemar a los gays, ¿no? Y los musulmanes directamente quieren quemar a todo el mundo porque los van puteando todo el tiempo. Y los hinduistas odian a los budistas, y los budistas que no pelearon en aquel momento salieron de la India porque era una religión, o el Buda era príncipe y en la enseñanza la daba a otros príncipes, claro, no era popular. Entonces cuando él murió, eso allí no tuvo base de consistencia, porque el hinduismo es devoto y politeísta, a pesar de que habla de Brahma y la unidad, que es exactamente lo mismo que las otras visiones. Y ya no te digo en el origen, los Vedas y los Upanishads, es pura vacuidad en el Vedanta, ¿no? La verdad unicista, no dividida. Pero da igual, todo eso son sistemas. Nadie os va a poder decir cómo conectar con eso. Yo siempre digo que yo soy lampista,
Yo puedo indicar dónde tenéis que hacer el enchufe, pero hay un momento en que todos vosotros vais a tener que enchufar. Y cualquiera que diga que puede ponerse entre el enchufe y vosotros, o es un ignorante o es un sinvergüenza. Así que, visto lo visto, si entendéis el sistema, la situación ahora es, ¿qué puedo hacer? Porque claro, si lo hago desde el ego, si lo he entendido, si lo he visto, si he tenido esa visión momentánea, como mínimo tengo que ser consecuente. Ah, bueno, sí, pero puedo ser consecuente de 7 a 9 en la meditación, pero mañana me voy al teatro, o me voy, o sea, hay una serie de hábitos atrapados. Claro, empezar a ver esos hábitos. ¿Y eso qué quiere decir? Que, joder, voy a tener que vivir una vida gris. No, es que no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con, si yo tengo que hacer cosas, las hago, pero no meto más cosas en mi vida. La relación con los hijos. Es que es mi hijo. Hombre, sí, es tu hijo y le puedes tener cariño, pero es hijo del mundo. Y en la medida en la que tú estás proyectando que tú eres su padre, lo estás condenando a todo ese sistema. Ahora, si tú lo educas para que él entienda ese proceso y tú vives ese proceso, es el mejor ejemplo que le puedes dar. Ahora, si tú lo quieres proteger, lo quieres educar, le quieres dar valores, en lugar de explicarle que tiene que madurar con lo que él verdaderamente es, pues te quedarás enganchada en ese lío, ¿no? Y si todos nosotros miramos, ¿no? Las personas depresivas es no puedo con la vida. Entonces han desarrollado una estructura mental donde el victimismo y el no poder mueve a todos los que tienen alrededor para que los sostengan en esa locura de no enfrentamiento. Las personas, el depresivo, las personas ansiosas tienen ansiedad porque prevén que el futuro que va a venir no es el bueno, ¿no? Y entonces generan ansiedad porque no pueden con la vida. He puesto dos ejemplos muy genéricos, pero los bulímicos son estructuras mentales que se han creado en ese proceso de supervivencia. Estas son gruesas. Se trata de no caer a ese hábito. Entonces la pregunta que surge aquí es, si vale, Juanito, yo ya entiendo, pero yo no tengo energía para hacer eso. Se me llevan los demonios. Entenderte, y entonces entras, no en una depresión, pero sí en una tristeza profunda de impotencia, ¿me entiendes? Dice, vale, ya lo he entendido, entiendo mis hábitos chungos, pero no tengo energía para hacerlo. La inteligencia es amor. Y si vosotros creáis la práctica necesaria para que la atención se abra a eso, no la intención, no la concentración, se va a producir ese fenómeno. Porque está en la potencialidad de la vida. Pero uno tiene que tener orden de prioridades. Y ver cuando esas prioridades se anteponen a ese propósito. ¿Y qué es lo que las motiva? Y a mí me habéis oído decir muchas veces, ¿no? El error forma parte del plan. No hay que fustigarse cuando uno tropieza, se cae o se equivoca. Porque precisamente a través del error uno comprende el hábito que no tiene que hacer. Lo que pasa es que esto es mucho más dramático. Es mucho más serio. Porque aquí lo que está en juego no es solo dejar de sufrir tú, sino qué vas a aportar al sufrimiento del mundo. Bueno, sí, ahora déjame que mañana tengo que... Entonces, ¿qué pasa? ¿Que me voy a convertir en un estoico pesado con la reivindicación de la liberación del mundo? No, pero sí que hay una cosa que tú puedes hacer, que es compartir esa verdad. Una de las acciones que nosotros podemos hacer en un mundo sujeto a la polaridad del tiempo y el espacio, creado por el pensamiento, es un gesto que salga desde el amor, ¿no? Porque el amor no está sujeto al tiempo. Cuando yo amo, no hay tiempo. Entonces, a base de vivir en mi entorno con un amor que tenga que ver con esa raíz, de forma natural y automática voy disolviendo
todos esos elementos. El amor con mayúsculas, ¿eh? El amor que tiene que ver con la percepción del sufrimiento, que es la compasión. Pero nosotros nos olvidamos, la comida de Navidad, el Barça ha ganado, y hombre, sí, los palestinos se mueren, pero están muy lejos, ¿no? Ucrania está bombardeada, bueno, pero tampoco, ¿verdad? Ha ganado el Trump, bueno, igual es que es lo que toca, es un péndulo, ¿no? No es un proceso de querer cambiar el mundo porque queremos cambiar las estructuras sociales. ¿Eh? Es un proceso de colocarse en ese punto e intentar que nuestro gesto externo sea coherente con esta verdad. Y eso va creando esa verdad. Y esa verdad va dándonos cada vez más luz sobre la oscuridad. El despertar es inmediato, es comprender que esto es así. El proceso en el que ese despertar inunda toda tu vida estará sujeto al tiempo. Pero esto quiero que lo entendáis muy bien. Todos vosotros pensáis, bueno, la muerte, bueno, si yo me moriré, ¿eh? ¿Cuándo me moriré? Pues yo lo sé, pero mañana parece que ser que no. La muerte está en la línea del pensamiento. La muerte no existe. No existe porque la vida es energía que se crea y se transforma. Las formas no existen. No hay alma. Por lo tanto, cuando tu forma desaparezca, si has creado una línea de pensamiento, igual te vas al astral y entras en el proceso de la reencarnación en función de la educación de fe que tú tengas, y te mantienes en el sueño o la pesadilla, ¿eh? Pero la muerte como tal no existe. O si realmente has entendido esto, te vuelves al agua, ¿eh? Y ya como tú no vuelves. Aquí hay otra cosa, pero yo no la voy a explicar porque entonces vais a poner la expectativa de que, bueno, igual no es lo de las 400 vírgenes o los 400 machotes, pero hay una cosa que está bien allí, ¿no? Hombre, no me jodas, ¿no? Vamos a ponernos en el aquí y el ahora con la atención abierta, atención, que no es concentración, y desde la atención abierta la percepción. Y la muerte puede ser hoy mismo. Ese es el despertar. Y cuando uno tiene el despertar, no importa en qué grado, automáticamente, Nisargadatta te decía, ¿no? Es como la punta de un incienso, ¿no? En un cargamento de algodón. La metes y tarde o temprano todo el cargamento se la ceniza. En el tiempo-espacio, pero tú estás en la punta. ¿Eh? Y desde esa punta, realmente, no solo puedes vivir esa inteligencia y ese amor compasivo, sino que tienes la satisfacción de ver cómo disuelve la mierda de los que tú quieres. Porque sabrás la palabra, el pensamiento y la acción justa. Que a veces es un abrazo y a veces es un puñetazo. Pero claro, uno tiene que tener el orden de prioridades claro. Sois gente que si estáis escuchando esto, por esto somos pocos, ¿no? Krishnamurti decía que bastaría que hubieran 10. Él todo el rato no habla de él, sino que habla de nos, ¿no? De este que os habla, ¿no? Y si hubieran más como este que os habla, acabábamos con la oscuridad de golpe, ¿no? ¿Por qué? Porque esa fuerza disuelve el karma. ¿Ese es el sentido de vida? No. El sentido de vida es clarificar y potenciar la conciencia. Si además en el proceso haces 7 u 8 lavadoras para la comunidad, pues estupendo. Pero como os pongáis en propósito mesiánico de hacer las lavanderas de la mierda de la humanidad, error. ¿No? Porque además eso no va a ser una experiencia real. Para que esto se convierta en energía transformadora, la experiencia tiene que ser real. Por lo tanto, toda vuestra atención tiene que ir dirigida a buscar esa conexión. Y podemos hacer ejercicios. Y podemos irnos al parque de atracciones para que os subáis a todas las montañas rusas, veáis a todos los demonios, a todos los ángeles, los arcángeles, y acabéis comprobando que es un puto parque de atracciones del que hay que salir. Claro, porque es un terreno onírico, ¿eh? Parece que hemos avanzado algo,
¿Mm? Haremos excursiones guiadas. Con seguridad, ¿eh? Casco, mascarilla antigás, todo lo necesario para no salir contaminados, ¿vale? Pero eso no tiene ningún sentido. Sí que vosotros, cada uno de vosotros, porque ahora podríamos preguntar, vale, Juanito, me has dicho que hay un cuerpo físico, que ese cuerpo físico por 10 millones de años de evolución ha desarrollado un hardware, que es nuestro cerebro, ¿vale? Y que ese cerebro, por un error evolutivo, ha creado una escisión del ego. Y lleva 10 años con esa puta escisión, ¿vale? Y ahora se trata de restaurar el orden que hay de la naturaleza en el cerebro, que se conecte con el orden cósmico, para que ese orden cósmico transmute toda la mierda que separa al mundo de esa verdad. Entonces la pregunta que uno tiene que decir, entonces, en ese cerebro o en esa mente a la que yo llamo yo, ¿existe la mente universal? Porque si no estamos jodidos, ¿no? Si resulta que esa mente no puede conectar con aquello porque hay el yo, lo único que puedes hacer es ausente y entonces eso se manifiesta en lo que tú eres, bueno, ¿por qué se produce el despertar? ¿Quién coño nos guía? ¿A dónde vamos? En ese cerebro existe la capacidad de la visión. Y la visión es la... Te vas a dormir, Natasha, te estoy viendo los ojos, ¿me entiendes? No te preocupes que lo grabo y te lo mando. A mí me da mucha satisfacción. Yo nunca sé muy bien de qué sirven mis palabras, pero si pienso que como somnífero funcionan, digo, mira, ya hemos conseguido. Vamos a entendernos, ¿no? El proceso, ¿no? Tiene necesariamente que haber en ese hardware la salida. Yo os hablaba a vosotros de una figura que a mí me vino con ese proceso, ¿no? Nosotros, que es el donut, ¿no? Nosotros pensamos que la realidad está en, y vamos dando vueltas en un área del donut, del pensamiento y el tiempo, hacia atrás, hacia adelante, hacia arriba y abajo, pero es el donut. Pero en el agujero del donut está esa mente universal. Si esa mente universal se conecta con la periferia del centro del donut, va disolviendo el donut entero. Pero está el agujero del donut en la mente. Y se conecta con él a través de ese despertar, que no tiene que ver con una comprensión de abajo arriba a través de la experiencia, sino con un ver. Esas epifanías son al principio más cortas, pero poco a poco nos van dirigiendo. Cada uno de vosotros estáis escuchando este rollo y forzando el sueño que genera, porque en el fondo hay una demanda interna. ¿De dónde viene esta demanda? ¿Y por qué estáis aquí cuando sois gente lista, que conocéis a muchos maestros, gurús y diferentes disciplinas? Porque estáis buscando una resonancia que os suene. Es decir, que sí que hay dentro vuestro una demanda que es capaz de reconocer ese despertar y que rechaza todo aquello que no se lo fomenta. No hay... El despertar es momentáneo. La capacidad de la generación de la luz en salud aquí, si, tú te puedes mantener en ese centro y entonces eso ya no te importa. Todo se pone en orden. En un proceso de tiempo a veces y ahí el cerebro está muy dañado, pero todo se va a poner en orden. Y tú no vas a sufrir ese proceso de orden porque te quedas en la punta del incienso. ¿Vale? Y allí donde tú vayas generarás eso. Y entonces, para que nos entendamos en el orden, ¿no? Primero vamos a intentar, yo como lampista, conectaros con vuestro vacío. Para que en vuestro vacío se produzca la emanación de esa mente que está más allá. Pero luego, el conocimiento de esa mente, que se experimenta como inteligencia y amor, no como Dios, ni tampoco vosotros, Dios está en vosotros, ¿no? Porque esa mente no tiene nada que ver con vosotros. Vosotros sois un error en el proceso.
siento deciros. Entonces, si disolvéis el error, seréis uno con el todo. Y eso es una experiencia que se revelará íntima en cada uno de vosotros. Y nadie os puede explicar cómo es esa experiencia, porque si lo hace está mintiendo o jodiendo. No en el mejor sentido, ¿eh? Entonces, después de la mente, primero el vacío, después del contacto con eso se produce una transmutación y uno se da cuenta que lo que hay aquí en cuanto a la mente humana y el sufrimiento es pequeñito, no, lo siguiente, un puto grano de pus. Que la dimensión de esa mente es extraordinaria. Pero ¿qué genera esa mente? ¿De dónde sale? Hay algo que no tiene principio ni fin, que es una expansión. Esto es contradictorio, ¿no? Es un movimiento que no se mueve. Un poquito vamos a coger la imagen del Big Bang, ¿no? Dicen los científicos, hubo una implosión de la materia que se convirtió en una explosión, ¿no? Y en esa explosión apareció el tiempo. ¿Por qué? Porque lo que venía en el origen se fue expandiendo por el espacio, y ellos pueden ver el momento de la explosión, y Einstein dice, si nosotros vamos al inicio, cambiamos la velocidad, cambia la velocidad y el tiempo. Es decir, el tiempo es una unidad física, y nuestra percepción va parando el tiempo hasta que llegamos al principio. Como unidad física. El tiempo en la unidad física es una cosa, y el tiempo psíquico es lo que no existe. Entonces, a ese punto que es la antimateria o el agujero negro, ¿no? Es no la explosión, sino el movimiento quieto. ¿Entendéis? ¿Entendéis eso? Un movimiento quieto, que allí donde pasa disuelve. Eso es el origen de todo. No tiene principio ni fin. Y la manifestación primera a la que nosotros llegamos es esa mente universal, que es compasión, que es amor e inteligencia. Y luego nosotros, por el proceso evolutivo, no se sabe muy bien por qué, hicimos la escisión. Podríamos un día investigar el por qué el ser humano como I+D crea ese error. Buda decía, el deseo es la causa del sufrimiento, ¿no? Esa experiencia que acumula conocimiento intenta desde la memoria proyectar seguridad, y a partir de ahí se ha hecho la escisión. Porque eso que está creando seguridad no es lo natural. Pero por algún milagro podemos estar hablando de esto aquí. Es decir que, como decía Laporta, al loro que no estamos tan mal. ¿Entiendes? Entonces, si tuviéramos que crear un método, sería la realización de ese vacío. Y tenemos meditaciones y maneras de hacer esto. Y de la realización de ese vacío, vosotros tenéis que tener la pérdida del miedo y la abertura a eso. Pero eso es la renuncia a vuestros deseos, porque mientras haya deseo de que nuestros hijos estén mejor, deseo de que haya seguridad, deseo de que se pague la hipoteca, no os equivoquéis. Si vosotros os colocáis en el centro, todo el mundo se ordena. Y si no hay que pagar la hipoteca y hay el desahucio, forma parte del orden. El problema es querer que ese orden sea lo que uno desea. La aceptación de los hechos es una cosa. Y la voluntad de cambiar los hechos es el error, ¿no? La dana viene. Luego hay que gestionar las consecuencias, pero ¿quién puede parar la dana? Pasa que nosotros nos creemos que desde ese ego, con la ciencia, vamos a conseguir la fórmula de la cuadratura del círculo. Y eso es una mentira que está dentro de la propia mentira. Y todos los sistemas políticos, sociológicos, religiosos, mantienen esa mentira.
Entonces hay que salir de la mentira. Hay que salir del cinturón de la mentira. Entonces, si vosotros veis que hay que salir del cinturón de la mentira, o una de dos, o es que habéis sufrido mucho, o es que estáis empezando a entender. Pero eso, que yo os digo desde aquí, no tiene ninguna validez si desde dentro no os resuena. Y entonces, ¿qué pasa? Que esto que aquí explicamos realmente le interesa a muy poca gente. Porque la gente lo que quiere es confort, vida. Hombre, si tú le das unas técnicas que van a hacer que consiga más dinero, más... Pero, hostia, tú me estás diciendo que yo renuncio. Es que no me interesa. No le interesa a la mayoría de la gente. Lo importante es si os interesa a vosotros. Y si os interesa a vosotros, como mínimo, vuestro sufrimiento termina. Y además yo os digo que si vuestro sufrimiento termina y os manís, que esta es la otra pregunta, ¿se puede estar en este plano con una abertura a esa mente universal? ¿Existe el viaje de ida y vuelta, que decíamos en el flyer? Amor y conciencia, un viaje de ida y vuelta. ¿Puedo desde este plano experimentar esa potencialidad e incluso llegar a la base sin principio ni fin y al mismo tiempo bajar aquí? No solo se puede, no, sino que si lo haces, por allí donde pases, habrá luz. ¿Y la energía de dónde viene? Hostia, no me jodas. Tú tienes poca energía porque tienes una idea limitada de ti. Pero a la que tú vivas la vacuidad, vas a ver la energía cósmica de la que dispones. Es tan atribulante que te sales de ahí. Tienes eyaculación precoz. ¡Yum! No te interesa sostener eso, ¿entiendes? Es una energía enorme. Y esa energía se acaba convirtiendo en amor y en inteligencia. Por eso entonces es canalizable. E inmensa y no medida. La mente mide, ¿no? Todo el conocimiento tiene que ver en fijar la realidad del punto A al punto B para experimentar lo que fuere. En el momento en que yo hago esa foto finish, la vida pasa por debajo. Abstraerse del mecanismo del pensamiento. No cargar con ninguna culpa sobre el proceso que nos ha traído aquí. Y desde la renuncia a la reacción, abrirse a esa transmutación. Y a pesar de que es una contradicción, podemos dirigirnos allí. Pero lo primero es que tengáis atención y escuchéis. Poner atención, cuando nosotros vamos caminando por el bosque, de pronto hay un río, ¿no? Y un palo. Coño, ahí estamos quietos y pasamos con atención. La atención abre un punto de diligencia sobre lo que hago. Entonces, en esa atención tiene que haber percepción. La atención diríamos que tiene una cierta tensión y crea el espacio. La percepción profundiza en el espacio que ha creado la atención. Y entonces ahí eliminamos el proceso reactivo de la memoria de lo acumulado. Pero vigilad, porque en ese proceso también rápidamente el pensamiento dirá, vale, ya tengo una experiencia. La meterá en la memoria y entonces cuando vais a ver, buscaréis esa epifanía. Es imposible no pensar, abstraerse del pensamiento. No. En este plano físico no se puede. Sí que se puede. Claro que se puede. Si no, ¿de qué estaríamos hablando? Claro que se puede. Lo que pasa que el que dice que no se puede es el pensamiento. El pensamiento en todo momento quiere el control de eso. Y si tú, ese pensamiento está ahí todo el rato, y es lo mismo que cuando yo antes hacía individuales, me venía gente pues, con anorexia o estas cosas, es alucinante porque tú ves la estructura mental que está sometiendo a la persona. Y te das cuenta que esa estructura mental se ha creado porque esa persona pues, no ha sido atendida emocionalmente como toca, genera un proceso de victimismo, ese proceso de victimismo se convierte en una personalidad conflictiva que acaba siendo más poderosa, ¿no?, que el sentido común del orden, ¿no?
Y tú le dices a la persona, es que yo no puedo hacer nada, me dan ganas de vomitar, es que yo me corto. Es como que hay una posesión demoníaca, ¿no? Esto lo hablamos, ¿no? Existe Satán y Lucifer, Lucifer que es portador de luz, son demonios externos, ¿no? Y luego existen las posesiones demoníacas. Las posesiones demoníacas son cosas que están creadas desde dentro. Desde Freud a las posesiones demoníacas se les llama neurosis obsesivas, ¿no? Pero son estructuras mentales. Y claro que tú puedes disolver esas estructuras mentales. De hecho, tú, que hace tiempo que meditas y practicas, has conseguido parar la mente. Lo que no consigues es que ese stop esté en la acción. Pero parar la mente, sí. ¿Y qué te ha empujado a buscar prácticas y trabajo interno? Porque hay algo que te dice que tiene que haber un sentido de trascendencia. Hay algo ahí. Por esto, a pesar de que no debería decirlo, yo digo, hay algo que nos cuida. Y a pesar de que es una frase grosera, yo puedo decir, Dios existe y está de nuestra parte. No es Dios como elemento, pero hay una fuerza, hay una verdad en ese proceso que no está sujeta al proceso evolutivo que nos condena. Y es posible morir aquí y ahora y descubrir que la muerte no existe. El tema es, ¿cómo llego a eso? ¿O porque estoy hasta las narices de sufrir? ¿O porque he entendido que cualquier realización de placer o de seguridad me va a producir dolor? Y cuando yo he visto eso, el pensamiento para. ¿Cómo que se encienden las luces de la discoteca? Tú dejas de estar en la pelea cuando ya ves que la pelea no tiene salida. Tú me decías el otro día, bueno, Juan, es que a lo mejor a mí no podré porque yo tengo una vida más o menos... Y sufrir no he sufrido tanto, ¿no? Y yo te decía, hombre, en el momento en que estás escuchando esto y tú me dices, ahora que ya más o menos he ordenado y los hijos los tengo grandes, ahora me quiero poner al servicio. ¿Por qué te vas a poner al servicio si tú no sufres? ¿Qué sentimiento te da de que tienes que hacer algo para que esto se ordene de otra manera? Pero tu pensamiento te dice, no, yo no he sufrido, yo soy una privilegiada. Entonces ya te colocas la etiqueta de privilegiada y en todo caso que pasen los otros, que estos sí que han sufrido. Tu pensamiento es muy listo. Bueno, quizás llega por el discernimiento y no le ha hecho falta sufrir. No, lo que te quiero decir es que tenéis que ir con mucho cuidado, porque todas las ideas que nosotros hacemos es pensamiento, y el pensamiento es tiempo. Para que no haya tiempo tiene que haber amor sin concesiones. Y para que haya amor sin concesiones no tiene que haber ego. Entonces, en todo caso, aquí la pregunta sería, no es muy difícil dejar de pensar, ¿cómo creo el no ego? ¿Se puede crear un puente entre esa mente que es inteligencia? Hombre, vosotros habéis experimentado que es inteligencia, porque todos vosotros habéis tenido epifanías o visiones que han ordenado vuestra vida en momentos determinados. Todos, ¿de dónde viene eso? Y también podéis diferenciar muy bien esas de las que son instintivas, que crean una experiencia que te hace aprender y rechazas. Esto forma parte del proceso de la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo mantener las otras que son serenas y profundas y denegarlas de la experiencia? Porque ¿qué es lo que pasa? Que somos tan perversos que aceptamos el dolor que produce el placer. Con tal de que haya placer, acepto el dolor. Me bebo una botella de vino y ya sé que se me joderá el hígado, pero tú. Y si tú lo miras eso desde esta visión, hay un apego ahí. Un apego y una renuncia. Tú imagínate si consigues poner ese apego que acepta la misma muerte, pero con agonía, a un punto de decir, se acabó. Y entenderme bien, no quiere decir voy a dejar de beber o voy a dejar de disfrutar. Vosotros sabéis que yo una frase que uso mucho es el placer de amar lo que soy y el placer de ser lo que amo. Y utilizo la palabra placer, que es contradictoria contra cualquier discurso de las tradiciones, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que se puede vivir una vida gozosa.
Lo que pasa es que lo que nosotros entendemos como gozo o como plenitud no tiene nada que ver con el deseo o con esta perversión de convertir, de aceptar el dolor por un momento de placer. Yo me tengo que ver ahí, si me veo ya no repito. Y somos muy hábiles, bueno, es que a mí no me conviene, que paguen los demás, ¿no? O que... En el fondo, eso es posible si tú ves con claridad cuál es tu orden de prioridades. Porque que hay un orden, esto lo sabemos, hay un orden natural, ¿no? La encina crece por más que la ciencia intente averiguar cómo, ¿no? Hay un desorden, que es la creación del hombre con los objetos, con los ordenadores y con las proyecciones. Bueno, cuando aparece el pensamiento, Claro. se desordena. Ahí se desordena. Y ya lleva 10 millones de años. Entonces, ponerse de acuerdo con las prioridades, o sea, es ponerse a favor del orden natural, me imagino. Claro, y entonces, ¿qué pasa? Que Que eso el ego tiene que decir, ahora me vais a permitir, que eso aquí también hago otra vez, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Pero ahí hay un punto de miedo. Porque ¿eso qué significa? Que después de todo este puñetero viaje, ¿va a resultar que yo no me llevo nada? ¿Que voy a ser un sirviente de esa fuerza? ¿Que esto es una abducción? No. Para que el amor exista, y eso es una captación metafísica, tiene que haber amante, amado y amor que los una. Si no, no puede llamarse amor. El amor tiene como base la libertad. Uno renuncia al placer y al dolor y a todo esto porque a lo único que no puede renunciar el ser humano es a la libertad. Yo, al final, esta agonía entre el placer y el dolor no me da libertad. La tentación de un sistema social o de unos afectos familiares no me da libertad. Y estoy dispuesto a morir para liberarme. Eso sería la base del sufrimiento, ¿no? Esta es la entrada por el sufrimiento. O el entendimiento de decir, coño, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Os acordáis de la anécdota? Bueno, era un documental del National Geographic, ¿no? Que cazaba monos y los cazadores lo que hacían, los pigmeos, en calabazas de estas que se estrechan, ¿no? Con una cadena atada al árbol, dentro ponían arroz, los monos estaban ahí viendo cómo ponían el arroz. Cuando se iban los cazadores, bajaban, metían la mano, así, ¿no? Cogían el arroz, y entonces venía el cazador andando. Y el mono hacía, ¡ii! Solo tenía que abrir la mano, pero no soltaba el arroz. Entonces, la libertad, ¿no? No habléis de Dios. Hablad de hasta qué punto estáis dispuestos a ser perversos con vosotros para aceptar la agonía de un premio momentáneo. ¿Qué puñetero ejemplo le dais a los seres que vosotros amáis viviendo esa vida? ¿Cómo le puedes decir a tu hijo, no, tienes que tener la cultura del esfuerzo, tienes que estudiar, porque te acabará diciendo, ¿qué? ¿Para ser un pringao como tú? No eres un pringao, lo que pasa es que sabes contener el sufrimiento y eso ayuda mucho a someter tu propia libertad. Pero claro, es que la libertad sin freno no puede ser porque no tiene orden. Pero es que el orden no lo puedes crear tú, el orden viene de otro lugar, coño. Y si tú no has entendido eso, pues hacer más lavadoras. En la sesión de hoy, básicamente, es enfocar esto. Que vuestra atención se ordene en eso. No hemos hecho, ni en la primera, ni en la segunda, ni en esta, meditaciones, ¿no? Hay meditaciones que podemos guiar hacia aquí. Pero sobre todo lo que quiero que entendáis es que la meditación no puede ser un propósito. La verdadera meditación es una observación constante sobre cómo me desplazo por el mundo. ¿Cómo estoy escuchando esto? ¿En qué resuena lo que se me está diciendo?
Y hay un montón de gente más cercana o menos cercana que está con estos procesos abiertos. Pues he hablado de 4 maestros que tienen que ver, son contemporáneos de nuestro siglo, que todos están muertos ya. Pero hay gente en este proceso, ¿no? Y también hay mucho taur en el bazar esotérico. Hay materialismo espiritual, ¿no? Que utiliza la ciencia para certificar un proceso evolutivo que es un entendimiento del pensamiento, que es Dispensa, Lipton. Por eso utilizan la ciencia para seguir en el mundo del pensamiento. No lo critico, pero no es la salida. Y hay una cierta perversión en eso, ¿no? Como en las grandes tradiciones, la católica, habrá muy buena intención, pero joder, Dios mío, líbrame del buenismo, ¿no? Prefiero un hijo de puta que te dice, pero no sé por dónde va, ¿no? Nadie que se ponga en medio de esto y vosotros o es un ignorante o es un sinvergüenza. Pero vosotros, por derecho de nacimiento, en ese cerebro hay la opción de generar el espacio que disuelve el tiempo. Ahora con esta explicación, ¿tengo ganas? ¿No tengo ganas? ¿Se me pasan las ganas? ¿Me voy a dormir? ¿Oigo a Juan porque es mejor que el diazepam? Ha rimado, ¿eh? Claro, es que yo soy poeta. Juan, y ha rimado. ¿Vale? Este es un poquito el tema. A ver, hacerme preguntas sobre todo esto, porque os doy una información que si la pensáis bien tiene unas... ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Eh? ¿Cómo lo podemos vamos a hacer? Vamos a explicar acciones que no son acción. Pero ahora lo que me es más importante es que que medites verdaderamente sobre eso. Que te pares un momento e intentes captar lo que acabamos de decir y las consecuencias que eso tiene. Solo una cosa, yo te acabo de decir que la muerte puede ser aquí y ahora inmediatamente. Que si no es porque tu pensamiento está haciendo de trilero, ¿no? Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Pon tu meditación en eso. Vive esa muerte ahora. Date cuenta de las consecuencias y verás cómo te coge el canguelo si llegas al abismo y ver el agujero del donut. Y entonces ahí habrás hecho una cosa. Habrás visto el canguelo. Porque tú no puedes soltar algo que no has visto. Así que la verdadera meditación no es decir, apagamos las luces y me voy al silencio, que nos ha hecho gran bien, ¿eh? A mí, yo, cuando había vivido en comunas, había trabajado con chamanes, me puse hasta el culo de todo tipo de datura, hierba del diablo, peyote, para entender lo del astral. Yo soy diagnosticado esquizofrénico a los 9 años porque oía voces y luego me medicaron durante 2 años y les dije a mis padres, no, ya no oigo nada. Me he pasado toda mi vida intentando ordenar eso. Y un amigo me dice, oye, me voy a un templo este verano a meditar. ¿Quieres venir? Hombre, claro que sí. Y fui a parar a la Alexandronía, que es el templo que fundó Deshimaru. Y yo cuando llegué allí vi las estrellas, porque claro, yo no había visto en mi vida, y de pronto estar quieto 8 o 10 horas al día y además estar trabajando con un subidón de energía del común, pero hostia, yo dije, hostia, llegaba a mi casa cuando había 300 tíos afeitados cantando el Hanyashin y yo cara a la pared, digo, esto es mi casa. Pero luego, esa firmeza que me dio un pie a tierra sobre esta cosa que yo había vivido, se convirtió en una disciplina opresora de la libertad. Y yo le decía, ¿no?, al abad del templo que luego fui,
Entonces, ¿qué pasa? Que los neuróticos no son seres sensibles, todos los seres... Esto es complicado, ¿no? Y entonces aquí estamos. Y en todo ese proceso, yo lo que sí que puedo ver es que ese anhelo me ha ido llevando más. Lo que digo es, si esto pasa en mí, pasa en vosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer? Medita en eso que te empuja. Y no me digas que es que porque puedes dormir mejor. No, sí. Porque tú no habrías conectado el curso ahora cuando si hay algo... Yo me duermo a las 9, me duermo normalmente, sin ningún problema, sin más. Además, con tus charlas también, pero... No, hago broma, ¿eh? Ya me entiendes. Pero que hay un punto en el que, ¿qué podéis hacer? Meditar, pero meditar de verdad, no meditar como una disciplina que somete el tiempo y el espacio para abrir un Casa Salvados. Y luego desde ese Casa Salvados, que eso es como cuando uno duerme bien, ¿no? Al principio uno duerme, está en la parte de ensoñación y luego pasa al sueño REM. ¿Eh? Cuando has dormido bien, tú sabes, hostia, hoy he dormido bien, estás más renovado. Se dice que un ser humano, puede estar sin comer y bebiendo 40 o 50 días, sin comer ni beber 10 o 15 días, sin dormir 3 días y se vuelve a bajar. O sea, la mente tiene que resetear. Entonces, la meditación consciente es una forma de reseteo, pero no, y bienvenida sea, pero no es la verdadera meditación. La verdadera meditación es acercarse al agujero del donut y ver qué es lo que te retiene, qué apego tienes a esa perversión del placer-dolor. Pero si no tienes, ¿Eh? pero si no tienes, ¿Cómo que si no tienes? Vete tú a la periferia y luego hablamos. Claro, es muy rápido, ¿eh? Seguro que ahora en tu agenda diaria hay cosas que tienes que hacer. En el trabajo, en la educación de tus hijos. Entonces, estamos hablando de eso, pero es que se trataría de soltar eso. Se trataría de confiar que lo que tienes que hacer con tus hijos, con tu trabajo, va a pasar. Pero tú dices, no, eso lo voy a hacer, pero ahora practico meditación. No, es soltar, es morirte. Morirte, si tú te has muerto, ¿qué coño vas a resolver con tus hijos? Irán al entierro, pero no vas a resolver nada. En este caso es una muerte que no va a generar funeral. Pero tienes que ser capaz de entender que hay un orden que va a atenderlo. Pero no lo van a atender desde tu voluntad. Lo vas a atender desde tu manifestación. Y no me vale que digas que es un acto de fe. No es un acto de fe. Es un acto de discernimiento. O de de puro renuncia. egoísmo. ¿Eh? Y viene del egoísmo, ¿o no? El egoísmo es el ego, que es el elemento que está impidiendo que tú percibas eso. Y el ego es el que dice, vale, pero esto y esto no lo puedo renunciar. Una renuncia absoluta es alguien que realmente ha sufrido mucho, o alguien que entiende que por más que mantenga... Los hijos ahora, porque tú los tienes pequeños, ¿no? Pero luego van creciendo y en su proceso evolutivo van desapegándose de esa relación que para ti ha sido un sentido de vida. Y eso no los hace malas personas o a ti mala madre en su educación. Son formas con nombre, fruto del río de la vida. El problema es que esas formas con nombre, fruto de la vida, tú dices que son tuyas. Te has quedado enganchado en ese proceso y cuando te das cuenta que no son tuyas, ¿te queda fuerza para abrirte al agujero? Entonces, no, o decir, es una carrera de obstáculos, ¿no? Bueno, vale, yo ahora tengo que tener una cierta... Esto me lo dice mi hijo, ¿no? Esto que enseño, yo le enseñaba a meditar cuando tenía 7 años, lo llevaba al jardín mágico. ¿Sabes qué me dice él ahora? Ahora hemos mejorado, ¿no? Antes me decía, yates y dinero, ¿no? Ahora ya no es yates y dinero, ¿no? Ahora es, sí, papá, yo te entiendo lo que tú, porque has enamorado, y pues,
Pero primero tengo que ganar dinero para estar seguro y luego ya atenderé todo esto. Joder, Bueno, es ve a su normal de ver padre cosas. trabajando con esto desde que tiene uso de razón. En momentos en los que está jodido viene a beber de esto. Ujú. Pero en el fondo no entiende qué es lo que hace su padre. ¿Por qué? Porque para él la seguridad es otra. ¿Y eso qué significa? ¿Que yo he sido mal padre o no? Hombre, sí, un padre estupendo no he sido, porque... Pero hay una cosa que es clara, ¿no? Que es que él tiene su propia vida, tiene su propio carne, tiene su propio aprendizaje. Yo creo que un padre o una madre elimina esa responsabilidad cuando tú has asumido el compromiso de traer una persona a este mundo, consigues que tenga una forma de ganarse la vida y a partir de que se gana la vida se va a encontrar con su propio lío, pero tú, ¿no? Porque les cuesta, ¿eh? Ellos van estirando a ver si vas tú pagando todo lo que puedes y vas solucionando los problemas, ¿no? Pero hay un momento en que los tienen que solucionar por sí mismos. A partir de ese momento, podríamos decir, trabajo hecho, ¿no? Pero eso no les va a resolver la película. Lo único que son autónomos en el río de la vida. Si nosotros podemos hacer algo por un ser que nosotros queremos, es explicarles esta verdad. Vamos a hablar de los que son los problemas, ¿no? Un problema. Existen los problemas... un problema se plantea para buscar una solución, ¿no? Oye, no hay espacio. Bueno, pues vamos a tirar muebles, ¿no? Hay un problema y busco una solución, ¿vale? Esto diríamos que son problemas técnicos, ¿no? Pero luego hay otros problemas, ¿no? ¿Cómo resuelvo yo el lío entre los judíos y los palestinos? Esto es otro problema. O entre los ucranianos y los rusos. Con todo el odio que hay ahí detrás. En tu país, tú me lo decías el otro día, tienes familiares rusos que están al otro lado de la frontera y de pronto son enemigos. Y han tirado bombas y han matado a tus hermanos. ¿Cómo resuelves ese problema? Porque ahí hay rencor. Sí, desactivándolos de la idea de que la solución del problema es la pelea. Pero eso no lo puedes hacer como colectivo. Lo tienes que hacer uno a uno. Y uno a uno no porque los elijas, sino porque vienen a ti. Y vienen a ti en la medida en la que tú estés conectado con eso. No hay propósito ni objetivo. Pero si hay alguna revolución posible o alguna acción a esa pregunta que podemos hacer, es compartir esa verdad. Y para compartir esa verdad primero la tienes que realizar. Y para realizarla tienes que meditar qué es lo que a qué te apegas para no aceptar el agujero del doble. Pero tú siempre dices que, o sea, el apego y lo que sea, porque tú no aceptas, y si lo aceptas, por ejemplo, que te viene esta emanación, te viene porque sí. No, pero no te equivoques. Cuando dices yo acepto, ya estás en el tiempo. Es fuera yo. Mm. Y entonces eso pasa. No hay nada que tú puedas hacer en cuanto a acción, reacción en función de una visión o una experiencia. Es la no acción. Es la quietud en expansión. Y esa quietud en expansión por donde pasa ordena. Es quietud en expansión. Es una contradicción, pero es así. Es no movimiento, pero hay un movimiento. Bueno, es un movimiento de amor, según tú, pero entonces, ¿en quién nos Según yo, porque no te convertiremos? lo acabas de creer, ¿eh? Dime. Entonces, ¿en qué nos vamos a convertir en este movimiento sin acción? Bueno, este es el tema. Tú has dicho, yo digo que una de las palabras que lo definen es amor e inteligencia. Y digo eso porque por propia experiencia,
cada vez que yo me armonizo con eso, sale sentido común a ese orden natural. Y yo amo eso, porque Y tú eres me monje. libera, ¿vale? Entonces, pero no sé si la palabra es amor y inteligencia. Yo te digo que se produce ese efecto. Entonces tú dices, ¿en qué me voy a convertir? No, ¿qué voy a dejar de ser? ¿Puedo dejar de ser? Porque como vayas allí con una expectativa, los 300 machotes, las 400 vírgenes, el cielo, ya estamos perdidos. Entonces, cuando dices, ¿qué podemos hacer? Medita sobre lo que te da a ti esta pregunta que acabas de hacer. Porque esa pregunta, en el fondo, lo que está diciendo es que Natasha está allí, ya lo ve, pero dice, yo no suelto. Como el mono con el arroz. Me lo tienes que explicar mejor. Pero el problema es que yo te lo puedo indicar, pero eres tú quien tiene que abrirse a eso. ¿Y por qué te vas a abrir a eso? Tú eres una persona que has hecho un esfuerzo extraordinario, vienes de un país en guerra, te has introducido en este, hablas tú mejor español que yo ucraniano, y, o sea, vamos, hay un esfuerzo y dos huevos con un proceso de revolución que la mayoría de los que estamos aquí no hemos tenido. ¿Vale? Así que tú sabes de sufrimiento y de esfuerzo por equilibrar eso. Y con tus hijos, y yo te preguntaba, digo, hostia, ¿y cómo estás? Digo, bueno, nosotros afortunadamente estamos bien porque toda la familia está fuera del lío, ¿no? Es decir, por lo tanto hay una Natasha que ha puesto el orden con la pelea. Y ahora le dice, no, no, se trata de que dejes de pelear y no confíes en ese orden que tú has conseguido, sino otro orden que viene. Y tú me dices, mira, ¿sabes qué? Yo vengo de los estalinistas. De comunista. Stalin era el último de vuestro... Marx fue el primero, Stalin, que les cortaba la cabeza a todo aquel que no dijera que había un orden estatal por encima, de esfuerzo o de negación del espíritu. Da igual, tú tienes que ver qué resortes culturales y qué resortes con respecto a tu propia experiencia de vida te están impidiendo no confiar en ti, porque esto que te estoy diciendo está dentro tuyo. ¿Tú qué te crees? ¿Que no te vas a morir? ¿Tú Y qué te crees? tanto. ¿Que ese cuerpo físico lo vas a sostener con ese esfuerzo? Hombre, va a haber una degeneración. Te digo una cosa, si tú te conectas con eso, se ralentiza el deterioro celular, ¿vale? Pero si no te conectas con eso, el deterioro celular, la similitud es cada vez mayor, porque entras en una especie de rutina de ese tiempo-espacio, te desconectas cada vez más de esa fuerza vital que está en la juventud y mueres. Mueres físicamente, te vas al astral, depende de las creencias que tú tengas, o si tienes suerte, te vuelves al agua. Pero hay una cosa para mí muy significativa, ¿no? Que es que tú, Mar, Cristina, yo, Ana, Delia, la gente, Brian, toda esta gente, con todas sus historias personales, están aquí escuchando esto. ¿Por qué? No es por mi buena dicción o mi mejor discurso, es porque de lo que aquí se habla de alguna manera os resuena en algo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Mirar lo que te resuena, no me creas a mí. Si yo soy un anciano que se cae por la calle, ¿me entiendes? Adicto a los calmantes ahora ya. Medita en qué te está reteniendo y jodiendo tu propia libertad. ¿Por qué te has dicho a ti que hay cosas que puedes hacer y no puedes hacer en función de un esfuerzo que te da una seguridad? Y plantéate si esa seguridad está ajena a una dana. La que yo te digo es ajena a todo. Tú no te puedes comunicar con ella, pero ella se puede comunicar contigo si tú dejas espacio para que baje. De esto va la película, ¿eh? ¿Qué? No, no,
A plomo. Plomo. Sí, és que a les 9 hi hauria de... Vale, quina hora és ara? Bicicleta. Las 20:55, us queden 5 minuts. Sí. Bueno, pues ya está. ¿Tenéis preguntas? Em sembla que ho he entès tot. Pues de eso se trata, ¿no? Decimos que hay una diferencia entre entender y el comprender, ¿no? Entender es ver un mecanismo que funciona de aquí a allí, ¿vale? Y comprender es integrar todo este discurso como una experiencia personal, ¿no? Diríamos que ha habido esa comprensión y diríamos que ese es el propósito de la sesión de hoy. Luego, además, yo, en un alarde de creatividad, vamos a intentar buscar métodos para que esa meditación no activa sea real. Pienso en mi soberbia espiritual que hay trucos que os puedo pasar para que os hagáis un trilero a vosotros mismos. Bien, bien. ¿Vale? Y nada, lo que sí que es para mí importante es que, tú ahora, por ejemplo, Cristina, que no habías oído mi discurso, en qué medida os resuena a vosotros, esto es lo que es importante, no es el discurso, es cómo os resuena a vosotros y cómo vosotros podéis poner eso en marcha, que no es otra cosa que ver cuáles son las amarras que os impiden abriros a una verdad que oléis, porque si no, no estaríais aquí aguantando este discurso. Sí, lo intuyes, ¿no? Claro. Pero La el intuición es paso, otra cosa muy pero ya interesante. está, ¿no? Sí, yo no puedo ir mucho más allá. Sí, intentar identificar qué me quita la libertad o qué me Claro. quita la paz. La libertad. Hablamos de amor y inteligencia, pensad en la libertad, ¿no? Porque cuando tú renuncias a cosas para mantener esa seguridad, cuando tú buscas el placer sabiendo que detrás viene el dolor, estás renunciando a tu libertad. Y cuando tú te hartas por el sufrimiento, es porque te quieres liberar. Cuando tú estás escuchando este lío, es porque te quieres liberar. Y no solo eso, sino que además te gustaría que esa liberación la pudieras compartir con la gente que quieres. Por eso te digo, no sé por qué tenemos que buscar algo que nos apegos y que nos frena. Es que no nos frena. Bueno, no se trata de que busques, estate atenta. Atención para abrir la percepción. La percepción te revelará. Vale. Porque si no hubiera ese apego, tú y yo estaríamos hablando desde otro lugar. Vale. Hay... tenéis que ver eso. Y luego la pregunta es, bueno, ¿y por qué, no? Tengo que ponerme en esa dirección o en otra. No, tienes que ponerte en esa dirección o en otra si te oprime la libertad. Si no, no pasa nada, ¿no? Hay mucha gente que este discurso simplemente no les interesa, ¿no? Y no pasa nada si no le interesa. Yo tengo una tristeza enorme en momentos determinados porque veo el sufrimiento como especie. Pero también veo la determinación del mundo hacia ese lugar, ¿no? Y sé que eso es minúsculo comparado con lo otro. Pero claro, si tú paras un momento a pensar que ahora mismo están bombardeando niños en Oriente Medio o en tu país, o la crueldad del ser humano basada en este juego de poder para las seguridades, como pongas la atención aquí, es que no duermes, ¿eh? Ya. Pero no es real, ¿eh? No es real, porque hay sufrimiento, pero no hay quien sufra. Meditad en ese orden, ¿vale? Pues nada, no sé cómo van a ir con la bici con esta lluvia, ¿eh? Mira, porto un plàstic a Un sobre. plàstic a sobre i fas. Molt bé. Molt bé, Joan, quedamos para... Eso os iba a decir. ¿Os va bien el jueves que viene? Sí. ¿Misma hora? ¿Sí? Pues mantenemos. Estupendo. Vale, Adiós. gracias.
A Gràcies, vosaltres. Joan. Ara Adeu. parem això. No, Mar, m'ajudes un moment? Sí.